Disculpen que otra vez el Zoom terminó el tiempo porque solamente son 40 minutos y se pasó rápido. Así que voy a darles esta última parte de las clases que nos queda y terminamos ya con eso, con esta clase de hoy. Ok, ya acá les di lo que era graficar con dos puntos. Entonces ahora les voy a pedir que se ubiquen en la página número 28, en la página número 28, que es la siguiente, que vamos a ver coeficiente de posición y pendiente de una recta. Necesitamos saber cuál es la pendiente de una recta y cuál es el coeficiente de una función. Acá en esta parte tenemos una fórmula que nos la explica sencillamente. Nos dice que la pendiente es m de x, o sea, el que está acompañando a la x, y n vendría siendo el coeficiente de posición. Entonces, m, la pendiente, es la inclinación que va a tener esa recta. Tiene con respecto al eje de las x, o sea, donde pasa por x. Esa va a ser la inclinación. Y el coeficiente de posición, el valor en el cual corta el eje de las ordenadas. Es decir, ¿cuál era el eje de las ordenadas? Según el plano cartesiano que ustedes tienen allí. ¿El transversal? El eje de Y. Llámalo así. Eje de ordenadas, eje de Y. Entonces, mi coeficiente de posición va a ser donde corta en Y. Si vemos este ejemplo fácilmente en la gráfica que tenemos aquí, ¿cuál es nuestro eje de coeficiente de posición? ¿Dónde está cortando? El punto que pasa por I. Me lo señala aquí. El número 8. ¿Por qué? Porque yo grafiqué y ahí en el I, en el punto I, ahí me pasó la línea. Ahí me pasó. Y entonces ahí corta. Allí es mi coeficiente de posición. Entonces dice que la pendiente va a ser el valor que, mira lo que tenemos aquí. ¿Dónde está el eje de las abscisas? Pero vamos a leerlo según la función. Nos dan una función, ustedes fácilmente lo van a ver, ya vamos a ver más adelante cómo se ve el cálculo de la pendiente. Dada la función f de x, 2x más 8, grafiquemos esta función. Nos dan una tabla de valores resumida, donde x igual a 0, f de x a 8 y menos 4 de x y f de x 0. Con estos dos valores nada más. Facilito para que ustedes grafiquen los dos puntos. Menos 4 está aquí con 0 en Sí, x. disculpe, profe, ¿en qué página está ese? Que se había agotado. Ese está en la página 28. Ah, en la 28, ya lo vi. Ok, en la parte de arriba. Entonces, Sí, nos lo dicen tengo. que la pendiente se calcula así, de esta manera. Delta de Y entre delta de X va a ser igual, este es el valor de la pendiente, Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces, ustedes van a tomar aquí el valor de este lado son las X y de este lado son las Y o las Y, como le quieran llamar ustedes. Entonces, ¿qué vamos a colocar? M va a ser igual, solo esta parte de aquí, una va a ser mi X1 y el otro va a ser mi X2. Esta puede ser la de abajo, X1 menos X2, entonces acá lo colocamos. ¿Cuál es el valor de X aquí? Que si este es mi 1, supongamos que esta es mi primera X y mi segunda, lo puedo colocar así. X, mi primera X menos mi segunda X en la parte de abajo. Y en la parte superior vamos a colocar las Y. Entonces sería
Y2 menos Y1. Entonces tenemos 8 menos 0. Los valores de la tabla de Y. 8 menos 0. Menos 4 menos 0. Y allí para calcular la pendiente lo que voy a hacer es 8 menos 0 es igual a 8 y 0 menos 4 es igual a 4 y divido 8 entre 4 me va a dar 2. Y ese es el valor de mi pendiente. 2. Lo calculé como restando. Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Para esta tabla. Veamos otro ejemplo por aquí. Bueno, Ese este es el mismo. ejercicio creo que solamente se resta. Se resta, sí, solamente se resta. Ahí solamente van a restar el valor de Y2 menos Y1. Entonces, recuerden que ustedes mismos pueden sacar estos valores. O sea, ustedes hacen su función y allí van a tener cuál es el valor. Esta tablita ya ustedes la saben sacar cuando tienen una función. La evalúan, tienen los valores de X y los valores de Y, y luego pueden decir cuál es el coeficiente de la posición según donde corta, y pueden decir el tipo de la función. Entonces, si lo vemos aquí en la gráfica, este es el coeficiente de la posición, donde corta en el eje de las Y, que sería en el 8. Veamos otro caso que tenemos aquí particular en la página 29 y creo que no, llegamos hasta la página 31. Ya con eso terminamos hoy. Entonces, tenemos un caso particular. En esta función lineal, el coeficiente de posición siempre es 0. Cuando tengamos una función lineal, el coeficiente de posición, o n, es igual a 0. Entonces, en las siguientes funciones lineales, indica el valor de la pendiente y el valor del coeficiente de posición y simplifique si es necesario. Recuerden que ya hemos visto lo que es simplificar, que es llevar a la mínima expresión. Entonces tenemos f de x igual a 10x. ¿Cuál es mi pendiente? 10. Este es mi pendiente. El valor que me acompaña en la x. Ese es el valor de mi pendiente. Y n es el coeficiente de posición. Si me están diciendo que es una función lineal, que el coeficiente de posición siempre va a ser 0, entonces mi coeficiente de posición va a ser 0. Cuando sabemos que es una función lineal, cuando no tiene un número constante, allí vemos que no tiene más n, entonces queda así, pues solamente f de x, 10x. El valor de mi pendiente es 10 y el coeficiente es 0. En este segundo ejemplo, ¿cuál es el valor de mi pendiente? F de x menos 9 entre 12x. ¿Cuál es el valor de mi pendiente? El Menos 9 3. y el 12. Menos 9 entre 12. Ese es el valor de mi pendiente. Dice simplifique si es necesario. Entonces, ¿cómo simplificamos? Un número que por 3 me dé 9 y un número que por 3 me dé 12. Entonces, 3 por 3, 9, 4 por... Igual de 12. 4. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, Sí. ok. Perfecto. Entonces, ¿cuál es mi coeficiente de posición acá? El 0. 0. 0. Simplificamos y colocamos el coeficiente de posición, que siempre va a ser 0. Veamos otro ejemplo, coeficiente de una función afín. Cuando el coeficiente de posición del punto de inserción de la recta con el eje Y. Entonces tenemos, ¿dónde corta el coeficiente de posición acá? En el eje de las Y. Del 5. En el En el 5. 5. Exacto. Con la gráfica podemos saber, simplemente con ver la gráfica podemos saber cuál es el coeficiente de posición de una función afín, que es donde corta en el eje de Y. Aquí cortó en el 5. Veamos otros ejemplos. Aquí, ¿dónde corta en el eje de Y? Menos 2, menos 4. En el eje de Y o de Y.
Menos 4. Menos 4, porque acuérdate que aquí donde está cortando es X. Entonces no, tu coeficiente de posición es Y, no X. Entonces este es el valor, menos 4. Ahora veamos este otro ejemplo. ¿Dónde me está cortando el coeficiente de posición? En el 2. En el 2. Eso es todo lo que tienen que ver. Gráficamente es más fácil observar. Entonces, cuando tenemos una función lineal, esto está en la página número 31. Hasta aquí vamos a llegar. Tienen unos ejemplos allí y tienen 4 ejercicios para realizar. Eso se los voy a dejar de tarea también. Voy a tratar de dejarles los más simples para que lo hagan fácilmente. Ok. Tenemos gráficamente una función lineal. Lineal es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano, es decir, que su coeficiente de posición n es 0. En este caso, él siempre va a cortar en 0. Entonces, si estamos hablando de que corta en 0 o pasa por 0, es una función lineal. Su coeficiente de posición es 0. Ok. Entonces, cuando ustedes vean este ejemplo, el coeficiente de posición nos indica que la función es lineal o afín. Se trata de una función. Esta se trata de una función lineal. Pero si pasa por otro número diferente a 0, entonces es una función afín. ¿Ok? Veamos estos ejemplos acá. El 1. ¿Dónde está el coeficiente de posición? ¿Dónde corta? El 3. En el El 3. 3, exacto, el 3. Entonces, lean lo que dice aquí, es una función afín, porque en la gráfica podemos ver que el coeficiente de posición 3 es distinto de 0, o sea, no es 0, entonces es afín. Ok, ahora tenemos este otro ejemplo, el número 2. ¿Por dónde me está cortando? 0. En En 0. 0. Entonces, esta sí es una función Lineal. lineal, porque me está cortando en 0. Entonces, acá tenemos, perdón, esto no lo voy a dar hoy porque ya estamos con bastante tiempo, entonces lo voy a dejar para la clase que viene, pero quiero que vean en su libro la página número 32. Y allí está el ejemplo número 1. Hay 4 ejemplos, pero vamos a hacer el 1, háganlo ahorita, y los demás se los voy a dejar de tarea. Es más, el 1 también, pero para que sepan más o menos qué es lo que van a hacer. Donde dice n es igual, n es el coeficiente de posición, que es el que corta en y. El ejemplo número 1, ¿cuál sería mi coeficiente de posición o mi n? Página 32, ejemplo 1. El 3. Pero, ¿3 o menos 3? Menos 3. Menos 3. Exacto, ese es su coeficiente de su n. Allí van a colocar en el espacio en blanco menos 3, que es su n, su coeficiente de posición. ¿Y qué tipo de función es? ¿Lineal o afín? Afín. Afín. Exacto. ¿Por qué es afín? Porque tiene un número diferente. De 0. Exacto. Ahí tienen 3 ejercicios más para que los hagan. Yo les voy a mandar esto por Classroom para que los hagan y allí les voy a colocar de una vez la nota. Entonces, eso sería. Les voy a pedir que nuevamente me disculpen y me envíen nuevamente la asistencia porque cuando se cortó la clase no pude guardar los nombres. Así que me envían nuevamente su nombre y su apellido por el chat para yo guardar acá la asistencia. Si tienen alguna duda o algo que comentar antes del
del cierre de la clase, o sea, antes de terminar, me pueden decir y lo resuelvo rápidamente en estos minutos que quedan. Todo ok. Bueno, espero que puedan resolver los ejercicios del libro. Para la próxima clase, de todas maneras, como les he estado diciendo, vamos a seguir trabajando con este libro. Vamos a ver lo que es una pendiente y vamos a ver cómo se calcula una pendiente y también vamos a ver tipos de recta y construcción de una recta. Y con eso terminamos esta unidad. Terminamos con este libro, terminamos con esta unidad y van a poder hacer su prueba de la unidad, que va a ser también con el libro. Voy a tratar de hacerle los ejercicios del libro para que ustedes tengan el material en su casa y el que por favor no tenga el libro, que pueda asistir al colegio a buscarlo cuando pueda. Profesora, ¿va a ser con nota o con punto acumulativo? Lo de las guías que van, los ejercicios que les voy a dejar en Classroom para que los resuelvan y me envíen, que va a ser del libro también, va a ser con notas y la prueba la próxima semana también con notas. Ok. Así que eso. Espero que les vaya muy bien y cualquier cosa estoy a la hora. Ya todos escribieron su nombre por acá. Sí, profe. Ok, bueno, que tengan profe, feliz noche. gracias. Muchas gracias por la Buenas participación. noches. Chaito, Recuerden profe, revisar el libro. Gracias por su paciencia. Gracias, profe. Chao. Igual Nada, usted, feliz cuídese. Chao. Gracias, profesora. Chao. Buenas noches a los Chao, colegas. chicos. Buenas noches a todos.